Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Vamos a abordar los diversos ángulos de la relación entre México y Estados Unidos a partir del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente electo Donald Trump. Para empezar, migración, aranceles y, por supuesto, seguridad. Saludamos a Alberto Bello, que ya está con nosotros, nos acompaña precisamente en esta mesa, es director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones. Bienvenido, Alberto. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Para empezar, ¿cómo evaluamos la situación, cómo se ha desarrollado hasta este momento con una promesa de cerrar la frontera en cuanto a llegue al poder Donald Trump? Yo lo veo como un guión tal y como estaba previsto, ¿no? Sabíamos que va a empezar con una apuesta muy fuerte, con una agresividad enorme y una propuesta de pues, prácticamente acabar con el con el TEMEC, perdón. Y pues es lo que hemos escuchado. Creo que México ha respondido bien, por un lado con una carta que era más bien para consumo interno, diciendo estamos haciendo bien las cosas, y luego una llamada telefónica con Trump, que pues ha habido una divergencia de interpretaciones, pero en general creo que va todo en el camino previsto. Hay un dato positivo. Hemos empezado con mucha antelación a la toma de posesión de Donald Trump, y eso creo que es muy buena noticia, porque vamos a tener un mes y medio de tanteos, de empezar a hablar, de buscar caminos, o romper del todo, pero vamos, hay un tiempo todavía por ahí por donde se pueden llegar a muchos acuerdos. ¿Realmente va a cumplirle a ese electorado que escuchó esas promesas, así sea una imagen efectista, una campaña efectista traducida ya a hechos en los primeros días de su gobierno? Yo creo que ese es lo que el gobierno mexicano sabe que le tiene que dar a Donald Trump. Le tiene que dar una victoria política, algo que él pueda vender internamente como que logró lo que vendió. En el 2016, bueno, el 2016-17, lo que se le dio es unas imágenes de la Guardia Nacional en la frontera sur, impidiendo el paso de migrantes, y unos con enojos y tal. Esa imagen en sí misma, y el hecho real de que sí cayeron las detenciones en la frontera norte, pues eso contuvo un poquito y le dio a Trump esa victoria política. Esa victoria es lo que está buscando Trump. El gobierno mexicano, ya se lo dio en el pasado, tiene que entregar algo así para contentar al presidente de Estados Unidos. Y yo creo que es algo que como ya te hemos dicho alguna vez en el programa, son cosas que tampoco están pidiéndonos algo irracional. Es decir, a ver, todo país tiene que controlar sus fronteras y los flujos migratorios internos, y tiene que saber quién entra, y la gente que entra tiene que tener papeles, y la gente que entra tiene que tener permisos. Y pues es una cosa que ocurre en cualquier lugar del mundo y no está pidiendo una cosa irracional. Controla el fentanilo y controla las drogas para que no salgan de tu país. Pues son cosas que le piden a cualquiera. Ahora, ¿qué victoria política le vamos a dar a Trump? ¿Qué le puede ofrecer el gobierno mexicano para que satisfaga esta necesidad que tiene de su electorado? Eso es lo que tenemos que ir pensando y que, por supuesto, no esté más allá de lo que nosotros podemos dar, ¿no? Más allá al menos de lo que este gobierno, que como sabemos tiene una noción de soberanía muy firme y una idea de lo que es la relación bilateral muy clara, pues que este gobierno pueda defenderlo. Pero veíamos las interpretaciones de uno y otro lado. Por un lado, Donald Trump hablando de que el gobierno de México había aceptado el cierre de la frontera, y por otro lado, Claudia Sheinbaum diciendo no va a haber un cierre de frontera. No sé si es una cuestión de interpretación, de manejo literalmente de una táctica y estrategia del manejo del discurso, por lo menos en redes sociales, lo que acabamos de ver, Alberto. Yo te digo lo que acaba de decir Ildefonso, lo estamos entrevistando ahora con Alicia Salgado en Enfoque, a Ildefonso Guajardo, que como sabes fue secretario de Economía y fue el que dirigió la negociación con Trump en la administración pasada. Pues lo que dice Ildefonso es, bueno, siempre todas las conversaciones entre el presidente Peña y el presidente Trump se tomaba una minuta, y esa minuta se acordaba y se hacía pública. Bueno, claro, creo que es firmado una por ambas partes. Sí. Exacto, yo creo que efectivamente es un caso de interpretación. Si México dice las caravanas no van a llegar a la frontera, y Trump dice no van a cerrar la frontera, pues es un tema de interpretación, yo creo, ¿no? Pero se resuelve con algo tan básico como una minuta acordada en la conversación entre los dos presidentes. Fausto, ¿vamos a ver esas deportaciones masivas, así sea por mera estrategia efectista, o realmente vamos a seguir funcionando como un muro en territorio mexicano, o se va a endurecer esa política en territorio mexicano, o qué es lo que vamos a ver? A ver, yo creo que lo importante es tener un escenario o preparar un escenario, el peor de ellos, en el sentido de que el presidente Donald Trump va a llegar con una visión totalmente distinta al 2017, con una curva de aprendizaje mucho más sofisticada,
tratando de evitar pisar esas minas que pisó en la Casa Blanca y que tuvo conflictos los 2 primeros años para organizar a su equipo, para que de alguna manera tuviera fluidez con algunas instituciones internas. Y ahora lo vamos a ver ya libre de ese tema de esos problemas internos. Aquí lo que preocupa es que el gobierno de México no ha dado a conocer una política exterior clara, cuál es la estrategia. Si va a seguir acercándose a las dictaduras de Cuba, de Venezuela y Nicaragua en una situación muy compleja para el país. Hemos visto que el deslizamiento del peso frente al dólar en las últimas 72 horas precisamente ocurrió porque hubo un vacío de incertidumbre por falta de liderazgo, por falta de alguien que saliera a darle certidumbre a los mercados. Es oferta y demanda, y de alguna manera, al ver debilidad por parte del gobierno mexicano, pues lógicamente hubo ese tipo de decisiones financieras. Es increíble que no haya una sola voz, es decir, desde la presidencia del Senado se amenaza con que se van a poner aranceles a productos estadounidenses. Ricardo Monreal, con esa vasta experiencia que tiene, también ha tenido un papel muy caricaturesco. Creo que ese tema no le corresponde a Donald Trump arreglarlo. Es un tema de política doméstica, es un tema de política local, y lo que ha ocurrido en las últimas semanas con esa erosión de la democracia, con un divorcio de instituciones autónomas, con esa precipitación del gobierno federal hacia un Estado que genera incertidumbre. No sabemos quiénes van a ser los jueces, no sabemos en qué va a estar el país más allá de Estados Unidos. No reconoce Claudia Sheinbaum que quizás el TEMEC es el seguro de vida de este país, y el TEMEC no está seguro en el día de hoy porque puede desaparecer en cualquier momento. En el momento en que se le impongan aranceles a los productos mexicanos, el alma del TEMEC desaparece totalmente. Y en ese sentido creo que sí hay una falta de estrategia, una falta de coordinación. No es posible que desde la presidencia envíen fotografías sonriendo de la Fuente y Sheinbaum en un momento donde las sonrisas no caben. ¿Por qué? Porque están hablando con un personaje incierto, impredecible, un personaje que decidió tener como enemigos a Canadá y a México, que son aliados. Y simplemente hay que escuchar al presidente Biden hoy en la mañana, que arrima el hombro a Canadá y a México, que decide y dice que ojalá que corrija estas decisiones el presidente Donald Trump. Pero eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque hemos tenido 6 años de abandono de la política exterior. Hemos tenido una política exterior dogmática, hiperideologizada, y no una política exterior de Estado. A ver, más allá de la ideología, ¿cómo planteas con los números? ¿Realmente cómo está funcionando el gobierno de México frente a las olas migratorias? ¿Somos el muro que ha contenido, que ha logrado reducir la migración y va a endurecerse más precisamente por los efectos que puede tener en la economía? Sí, bueno, a ver, la migración, yo creo que ese es un elemento que habría que tomar muy en cuenta, porque el fenómeno de la migración se recrudece con la guerra civil en Siria en el 2012-2013, y pensamos que esa nube migratoria no iba a llegar a México. Sí, te escuchamos. El tema, si se le agrega el tema de las dictaduras de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, el estado fallido de Haití, lo que ocurre es que también tenemos una ausencia de una estrategia migratoria, y ese es el gran problema, que aceptamos el quédate en México hace 7 años sin tener la seguridad de que los inmigrantes no iban a ser violados, asesinados, asfixiados en cárceles migratorias. 40 venezolanos en enero de hace 2 años murieron asfixiados. Entonces, cuando en su momento el canciller Marcelo Ebrard dijo, imagínense cómo vamos a firmar un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. Bueno, si uno lee las memorias de Angela Merkel, ella aplaudió el acuerdo de tercer país seguro con Turquía y la Unión Europea. Es decir, vivimos en un mundo totalmente distinto a lo que los líderes en el mundo están tomando. Alberto, ¿qué implica en términos económicos, laborales y sociales en Estados Unidos versus México? En El Economista reportaban que la deportación masiva de migrantes agravaría la escasez de mano de obra en industrias como construcción, servicios de hospitalidad, restaurantes y hoteles, para empezar. Sí, por supuesto. Sin lugar a dudas. La idea de que... Perdón. Adelante, Alberto. Perdón, no, adelante. No, sí, no. No, evidentemente, o sea, la migración a Estados Unidos va porque en cuanto llega encuentra oportunidades y encuentra trabajo y prosperan las familias y envían remesas de esas remesas que nuestras cuentas externas están viviendo, ¿no? Esas remesas que alimentan a nuestra divisa. Entonces, efectivamente,
Estados Unidos, la economía estadounidense necesita de esa migración. Lo que ayer escuchaba a un republicano muy partidario de Trump diciendo, lo que tenemos que hacer es expulsar a los migrantes malos y quedarnos con los buenos. Bueno, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, van a tener que encontrar una solución que permita, pues, que haya cierta legalidad para algunos migrantes y para otros no. Es un tema muy complejo, enormemente complejo. Pero efectivamente no pueden prescindir los migrantes porque hay un montón de tareas y labores que se quedarían sin trabajadores disponibles. Entonces es populismo, ya sabemos cómo es el populismo. Yo a diferencia de lo que, estoy de acuerdo con el tema de la política exterior, la falta de claridad y esta cosa de esta aproximación a las dictaduras y esta falta de claridad sobre muchos temas. Pero yo creo que en este caso, como estamos hablando de temas muy concretos que son migración, fentanilo y comercio, creo que sí se puede más o menos separar del resto de temas, de manera más o menos aséptica, ¿no? O sea, sí, evidentemente vas a tener que tener el tema de IFETEL, del Instituto de Telecomunicaciones que está en el TEMEC, pero el resto de temas, pues el tema de la Suprema Corte y tal, pues no sé si puede quedar fuera de la negociación. A mí me parece muy claro que lo que está pidiendo Trump es el tema de migración, tema de fentanilo y de seguridad. Posiblemente nos pidan que la inversión china en México a exportar al mercado estadounidense sea acotada, pero yo creo que sí hay un camino para este gobierno de negociar. Pero estoy de acuerdo contigo en la errática política exterior de los últimos 6 años. Vamos a una pausa en la mesa, ya volvemos. Continuamos con Mesa de Periodistas por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en Mesa de Periodistas. Fausto, ¿qué implica el cierre de la frontera? Ya lo vimos, por un lado, en términos de migración, pero con una relación comercial como la que tenemos. Comerciamos, si me equivoco, me corriges, $3 millones por minuto a través de 57 puertos fronterizos. De ese tamaño, la codependencia entre México y Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas. Es un... perdón. Adelante, Fausto. Sí, bueno, pues es innegable, ¿no? Es decir, la cuestión de las dos economías o las tres economías en este TEMEC es muy clara, es muy dependiente. Desde la época de Venustiano Carranza llevamos una mezcla de comercio que prácticamente no cambia respecto a Estados Unidos, 80-82% de esa mezcla comercial, y por eso pende nuestro futuro de ese hilo, es decir, que sí haya una continuidad en esa política exterior. Yo me refería hace unos momentos también porque al frente del Departamento de Estado va a estar Marco Rubio. Marco Rubio tiene una memoria líquida y de alguna manera se vincula mucho con lo que le ocurrió a sus padres 3 años antes de llegar Fidel Castro al poder, en donde salieron de país a Florida, a Miami. Después intentaron regresar, pero ya no pudieron porque se instaló la dictadura. Entonces, ese concepto que de alguna manera va a estar alrededor del Departamento de Estado, pues también va a observar a México con mucha preocupación, ¿no? Es decir, ya lo había hecho Marco Rubio durante el sexenio del presidente López Obrador, en donde pues se molestaba inclusive porque no fue López Obrador a la Cumbre de las Américas, o cuando se reunió en esta reunión trilateral con Canadá y Estados Unidos, también hablaba de que pues no necesariamente tenía una gran relación con Estados Unidos. Ayer mismo, Ray Donovan, que fue ex jefe de las operaciones de este organismo antidrogas allá en Estados Unidos, explicó y dijo, oye, es que la colaboración entre Estados Unidos y México bajó mucho en el sexenio de López Obrador, y eso también se va a tomar en cuenta, o se está tomando en cuenta en estos momentos. Es decir, son muchos elementos, muchas fichas que están en la mesa, sobre todo un personaje como Donald Trump, que tiene esa característica de estar negociando con 3 o 4 variables simultáneamente, que quizás no tengan nada que ver una con la otra, pero de alguna manera están sobre la mesa. Perdemos y ganamos ambos países en diferentes grados, pero al final se castiga al consumidor, produce mayor inflación, reduce la competitividad, Alberto. Sí, no, o sea, en el caso de que se suban los aranceles o que, pues en un caso extremo, se deje de existir este tratado, pues los primeros perjudicados evidentemente vamos a ser los consumidores de los dos lados. Recordemos cuando México era un país cerrado, la falta de productos que había, era terrible en los supermercados. La variedad de productos que tenemos hoy no existiría
sin el tratado, pero los consumidores estadounidenses tendrían productos mucho más caros. Es muy cierto que lo que dijo el secretario Ebrard, o sea, los automóviles estadounidenses tendrían un costo pues incluso de $3,000 adicionales por vehículo, ¿no? Una cosa así con las pickups o más. Entonces es una cosa que perdemos los dos lados. No solo eso, los productores estadounidenses tienen un mercado en México, los productores agropecuarios, los productores de bienes de consumo, etcétera. O sea, sería una cosa terrible en dos países que están tan imbrincados en estos momentos. Ahora, viendo la revisión del TEMEC, Fausto, ¿puede ser un riesgo pero también una oportunidad para México si lo planteamos desde la perspectiva de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Bueno, hay que recordar que el TEMEC pues, fue propuesto y negociado también por Donald Trump. En su momento dijo que era el mejor tratado del mundo. Entonces, a corto plazo, estamos hablando que sea 2026, pero en realidad ya es 2025, la operación quirúrgica del propio TEMEC supuestamente es una revisión, ¿no? Es decir, no es una desaparición ni una reconfiguración del propio acuerdo, sino es una simple revisión en donde se vean qué ha fallado y se corrijan esos errores, hacia dónde se tenía pensado abrir paneles de controversia y cómo lo negoció Biden a cambio de qué con el gobierno mexicano para que no llegaran a esos extremos en algunos casos. Entonces, pues con esta incertidumbre no sabemos si va a ser una operación quirúrgica a profundidad o simplemente un chequeo general de cómo va a continuar este TEMEC, ¿no? Hace un momento, Fausto, decías que el TEMEC era el seguro de vida para México. ¿Coincides, Alberto? Y pues también te lo planteo de esta manera. ¿Viene una revisión, una conclusión, una salida? ¿Qué viene en realidad? No, sí coincido en que es un seguro de vida, es nuestro vínculo con la modernidad, es nuestro vínculo con el país más importante del mundo, la economía más importante del mundo, que crece insólitamente cuando nadie más crece, ¿no? Es una economía muy potente, con una capacidad de reacción extraordinaria y de la que nos beneficiamos infinitamente. Entonces, pues al perder el TEMEC sería perder el futuro de México durante muchas décadas. No sé, yo sí comparto la preocupación, pero yo creo que sí hay un camino, yo creo que sí va a ser una revisión acotada. Yo creo que Trump es un pragmático, es una persona de acuerdos, quiere llegar a acuerdos, a que sus acuerdos él salga ganador. Si México es capaz de llegar a ciertos temas, darle una victoria a Trump, manteniendo nuestro piso de negociación y sabiendo qué es lo que queremos sacar de ahí, yo creo que esa es la solución. Y eso es muy abstracto y muy difícil de aterrizar en estos momentos, pero es el principio de cualquier negociación. Hay un señor que quiere ganar, si tú le das una victoria, que él piensa que es una victoria, aunque a nosotros nos parezca que satisface nuestras necesidades, eso es lo que está buscando, eso es lo que yo creo que tenemos que ofrecer como país. Creo que el gran reto, coincido con Fausto, es que tenemos que organizar muy bien esa negociación, tiene que haber un líder de negociación, no sabemos si va a ser el secretario de Economía o el secretario de Relaciones Exteriores o la presidenta misma, o sea, hay que poner una cabeza de todo esto y una persona que coordine al sector privado, al sector, al gobierno y que presente estas alternativas y que se necesita negociar con mucho conocimiento. El conocimiento se perdió en la administración pasada, en la Secretaría de Economía, entonces sí hay un reto enorme en cómo nos vamos a organizar. Yo creo que hay tiempo, tenemos un mes y medio Trump entra el 20 de enero, tenemos más de un mes y medio por delante y creo que esas son las cosas que hay que resolver. Le doy la bienvenida a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, te pongo un poco en contexto. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de alguna manera ata el tema de la revisión del tratado comercial, la imposición de aranceles con la seguridad y la migración que pasa por territorio mexicano y que incluso a la población mexicana en los Estados Unidos. Viene la revisión del TEMEC, pero hay una guerra comercial innegable entre Estados Unidos y China. ¿Puede ser un riesgo para México o puede ser un área de oportunidad para México? ¿Cómo lo ves tú? Empiezo con lo de China. China es el cuarto jugador en esta revisión o renegociación del TEMEC. Creo que entre las noticias del día de hoy, el que haya un decomiso importante en una zona de la Ciudad de México que es Izazaga, me parece que es relevante, porque yo diría, parte del asunto es México
en relación a China le queda de ver a los socios comerciales, pero también le queda de ver a la propia sociedad, al tejido empresarial de México. ¿Cuántos empleos en México se pierden por comercio desleal con China? Ojo, no estoy diciendo que la bronca sea de China, la bronca es de México. Tiene aduanas porosas, tiene sistemas de registro de la presencia china en México que dejan mucho que desear. Entonces, cuando Canadá, Estados Unidos le reclaman a México sobre esta relación con China, en la práctica lo que le están diciendo es: tú tienes un amante chino en la alcoba, déjanos pasar a revisar si es cierto o no. Entonces, yo diría, China es una oportunidad no solo frente a nuestros socios, sino de cara a muchas cosas que hemos dejado de hacer en México. Si recogemos lo que han sido las quejas de los empresarios de industrias como textil, como calzado, como juguete, proceso de plástico, respecto a la competencia con China, pues yo diríamos es un tema de hace 25 años. Y me atrevo a decir, lo mismo pasa con algunas de las exigencias de Estados Unidos con respecto al crimen organizado. Sería una lástima que solo se atienda el tema de fentanilo porque lo pide Estados Unidos. En México el delito que más preocupa es la extorsión. Y ojalá aprovechemos el viaje, estas exigencias de Estados Unidos y Canadá para poner en orden la casa. Me parece que la peor actitud de México sería decir: a mí tú no tienes derecho a decirme nada porque soy soberano y tengo derecho a dejar mi casa desordenada. Sí tenemos desorden con China, hay que reconocerlo, y también tenemos desorden en migración y en grupos criminales. ¿Qué es la novedad? Que con Trump vamos a tener todo revuelto con todo. No va a haber un carril donde solo se hable de economía, vamos a querer hablar de economía y nos van a reclamar otras cosas, como nos pasa con algunos amigos incómodos, que uno quiere hablar de una cosa y le salen con otra. Pero ¿cuáles van a ser las líneas de negociación, los innegociables por parte del Gobierno de México? Porque de alguna manera se plantea, como bien lo dices, en términos de soberanía. Pero es cierto que de alguna manera hemos contenido la ola migratoria, servido de muro fronterizo para la ola migratoria en territorio mexicano, sin cerrar necesariamente la frontera, sin aceptar ser, entre comillas, el tercer país seguro. ¿Cuáles son esos márgenes de negociación, Luis Miguel? Yo tengo la impresión que por lo pronto la iniciativa va a ser de Estados Unidos. Me gusta algunas cosas que he escuchado de Marcelo Ebrard desde Cancillería y hoy mismo, tema de necesita estar en la mesa tráfico de armas. Yo diría, más que vetar algunos temas que le preocupan a Estados Unidos, ojalá pudiéramos poner en la mesa temas que nos hacen mucho daño. Yo creo que en esta negociación donde estamos literalmente abriendo nuevas carpetas, abriendo temas que han sido hasta ahora difíciles de transitar, no hay manera de que México sea funcional y pueda aceptar esta dinámica de producción y exportación de armas de Estados Unidos que en buena medida nos hace daño. Le echamos mucho la culpa a la estrategia de Calderón, pero se nos olvida que mucho de lo que empezó a pasar tiene que ver con un decreto de Bush, hijo, 2004, donde liberalizó la exportación de armas desde Estados Unidos al mundo. Eso es lo que hace que haya tantas armas en México. Entonces yo diría, más que negarnos a hablar de algún tema, creo que tenemos que insistir en el tema del tráfico de armas. Es el tema en donde Estados Unidos nos debe más. Luis Miguel González, director editorial del Economista, gracias por estar con nosotros. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRB Comunicaciones, también gracias por tu compañía aquí en la Mesa de Periodistas. Fausto Pretelín Muñoz de Cote, analista internacional, editor y columnista del Economista. Gracias a los tres, nos vemos la próxima Mesa de Periodistas.